va a desarrollar el próximo tema. Quería decirle que en valores cooperativos, ustedes lo tienen en el material, después para que lo vean después, acuérdense lo que les interesa a lo mejor conseguir algo para, les interesa el tema así más doctrinario, filosófico, de valores y principios. En la página 23 se cuenta aquí cómo se hizo un proceso de investigación sobre los valores cooperativos que fue dirigido por un sueco en un periodo de casi 2 años, entre el 90 y 92, y el resultado se plasmó en un libro que se llama Los valores cooperativos en un mundo cambiante. Ahí tienen el nombre del autor, del sueco, y para que les interese. Y después hay otro libro que menciona acá, que es Los principios cooperativos, hoy y mañana, escrito por W.P. Watkins, y ambos libros, o el producto de ambos libros, influyeron mucho en esa declaración de identidad de la Alianza Cooperativa, que es todo ese librito que estuvimos compartiendo y que trabajaron cada principio. Así que si quieren, el que quiera profundizar, lo busca ahí en la página 23 y tiene los datos de la bibliografía. Sí. ¿Sí? ¿Me censura por qué cosa? Ahí. Hola. No, y también si buscan información en la ASI, pueden googlear y van a ver que ASI ha publicado nuevos documentos donde se discute esta cuestión de ayornar los principios a la actualidad, a la globalización, bueno, a cómo va cambiando, cómo va avanzando inclusive el capitalismo y cómo las cooperativas se plantean esta discusión de, bueno, los principios tienen que, se mantienen una identidad, tienen que mantener nuestra identidad, pero cómo nosotros los ponemos, digamos, en cuestión para poder adaptarnos de alguna manera o sobrevivir ante este mundo tan cambiante. Bueno, y hablando de ese tema justamente, fíjense esto que tengo para contarles. Bueno, primero nosotros ahora vamos a estar desarrollando, empezamos a partir de ahora y vamos a terminar mañana, con el balance social y la herramienta autogestión. Si bien son cosas distintas, tienen una vinculación y que, bueno, la vamos a ir viendo en estos 2 días. Bueno, y fíjense lo que dice aquí. En materia de desarrollo sostenible, el balance social es una herramienta que nos permite crecer sin crisis de identidad. Nosotros hemos estado viendo hasta ahora los principios, los valores cooperativos, que en sí definen la identidad de nuestras organizaciones cooperativas. Bueno, el balance social, vamos a ver que es una herramienta que nos permite gestionar nuestras organizaciones, pero fíjense, sin crisis de identidad. Esto que decíamos de cómo sobrevivir ante este mundo tan cambiante, ante el avance del capitalismo, de la globalización, estas cuestiones que ustedes mismos plantean en sus territorios, que avanzan grandes empresas o otras empresas, y el Estado no llega a regular eso y nos perjudica a nosotros como organizaciones de los territorios, que cumplimos ciertos estándares de calidad, que nos esforzamos por trabajar de manera sostenible, de cuidar nuestro territorio, nuestros recursos, de generar empleo. Pero bueno, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos visibilizar eso que somos para que de alguna manera podamos ser también tenidos en cuenta? Porque muchas veces nosotros hacemos muchos esfuerzos, pero nadie los ve.
Bueno, y aquí hay una imagen con una frase que dice: los barcos no se hunden por el agua que las rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Bueno, tiene que ver justamente con eso. Digamos, con no dejar entrar el agua, porque, digamos, las reglas del mercado, la competencia, lograr la eficiencia, a veces sacrificando nuestra identidad, pone en riesgo eso que somos. Con nuestra organización puede ocurrir también que nuestra organización empiece a crecer, a crecer, a crecer y deje de lado tal vez asociados que tienen una menor escala, que hacen un mayor esfuerzo por lograr, digamos, eso que la organización impulsa, esa eficiencia, esos menores costos tal vez, que el mercado empieza a presionar para ser competitivos, y de qué manera, digamos, la cooperativa tiene que de alguna manera gestionar para evitar perder la centralidad en el asociado, que es lo que hemos estado viendo sobre uno de los aspectos principales. Bueno, y ahora entramos en lo que es el desarrollo sostenible, que está íntimamente vinculado a lo que hacen nuestras entidades, justamente, que son entidades, como dijo Juan, transgeneracionales. Nosotros en nuestra ley argentina que dice que son ilimitadas, es decir, no tienen un fin específico, sino que su duración es infinita, digamos. Depende obviamente de cómo la gestionemos y bueno, si llega a la quiebra, bueno, de alguna manera va a terminar. Bueno, y el rol que cumple el desarrollo sostenible de nuestras organizaciones. Y el desarrollo sostenible, fíjense, dice, es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro. Esto considerando el desarrollo social, económico y el cuidado del medio ambiente. Y fíjense la intersección de estos tres círculos. Por un lado tenemos el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ecológico. La unión entre lo ecológico y lo social es lo soportable, se dice que es lo soportable. Entre lo ecológico y lo económico es que sea viable. Y entre lo social y lo económico es algo equitativo. Ahora, la intersección de los tres aspectos constituyen que sea sostenible. De manera que para que haya un desarrollo sostenible tenemos que considerar estos tres aspectos, con lo cual, como organizaciones de la economía social territoriales, tenemos cierta responsabilidad sobre ello y nosotros lo vamos a contemplar en lo que es el balance social. Bueno, y en materia de desarrollo sostenible también tenemos para comentarles sobre los ODS. ¿Alguien conoce algo sobre los ODS? ¿Sí? Claro. ¿Han leído? ¿Saben bien de qué se trata? Sí. Bueno, ahí yo ya les adelanté algo. La Agenda 2030 representa un consenso multilateral entre gobiernos y actores diversos. ¿Qué es lo que significa los ODS? Objetivos de desarrollo son 17. Bueno, objetivos de desarrollo sostenible son 17. ¿De la OCDE, por ahí cerca, empieza con O. De la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Bien. 169 metas. 169 Metas. Metas. 17 objetivos. 17 objetivos. Ya. Sí, sostenible. Muy bien. Y la ONU lo dijo, lo estableció. ¿Saben que participaron países? Varios países. La continuación de los objetivos del milenio, en 2015. Bien. Digamos, los
O, ¿cómo dijiste la continuación? Es la continuación de los objetivos del milenio. Bien. Bueno, acá el compañero nos adelanta que los objetivos del milenio del 2017 fueron planteados también en el marco de la ONU, que después se replantearon a través de la Agenda 2030, la cual, como ustedes dijeron, parte de una iniciativa de la ONU en la que participaron 193 países, en la cual se definieron 5 áreas principales para el desarrollo, con 17 objetivos y 69 metas, los cuales constituyen, fíjense acá están los 17 objetivos, los cuales no lo vamos a profundizar, pero digamos, es un marco para que digamos, ustedes tengan en cuenta y que está íntimamente vinculado con los principios del cooperativismo. Vemos entonces acá las 3 esferas. Vemos que hay principios que responden al ambiente, hay otros principios que corresponden a la sociedad y a lo social, digamos, y otros a la economía, ¿sí? Y, digamos, fíjense que va una flecha arriba de todo, que es el objetivo 17, que se refiere a las alianzas, digamos, a las alianzas como, digamos, institucionales, lo que, digamos, termina definiendo esa integración entre estos 17 objetivos. Bueno, y justamente, digamos, el objetivo de mencionar los ODS tiene que ver con que se complementa con los principios cooperativos en estas áreas principales y transversales, lo cual le llamamos las 5P, porque aquí están las personas como sujeto social. Sabemos que en el cooperativismo lo central son las personas, los asociados. El planeta como espacio de producción y consumo consciente, esa responsabilidad social cooperativa, la prosperidad, que digamos, las cooperativas dan para suplir necesidades de los asociados, ese socio activo, productivo, que pueda crecer, la paz, y acá está el tema de la inclusión, las prácticas justas, las instituciones sólidas y la participación colectiva, que tiene que ver justamente con aunar y articular los esfuerzos desde lo local hacia lo global. O sea, parece algo muy insignificante, tal vez uno lo que pueda hacer en su metro cuadrado, en su espacio, en su territorio, pero en definitiva, cuando nosotros tenemos instituciones sólidas, cooperativas, que están de alguna manera cumpliendo con esa esencia, con esa responsabilidad social, de alguna manera están aportando a lo global con su granito de arena. Entonces, por eso decimos que va desde lo local hacia lo global, para que ese desarrollo sostenible, en definitiva ese cuidado del planeta, pero en el territorio en el que estamos, si todos podemos cuidar nuestro territorio, realmente vamos a poder cuidar el planeta, que es un sistema que nos contiene a todos. Bueno, por eso decimos que las cooperativas poseen responsabilidad social por el desarrollo sostenible, que es inherente a su esencia. O sea, es esencial esta cuestión de generar desarrollo sostenible. Pero bueno, también esto que decíamos, mostramos, visibilizamos eso que nosotros somos, cómo mostramos esa identidad cooperativa, cómo somos realmente, y si nos cuesta mostrar lo que somos. Son preguntas que nos planteamos justamente para valorar eso que decían ustedes, digamos. ¿Cómo valoramos eso? Si realmente valoramos lo que producimos, lo que somos. Bueno, acá nosotros siempre partimos del modelo de iceberg, porque fíjense, este es un iceberg donde solamente se ve un tercio de la superficie del iceberg. O sea, todo lo otro está oculto.
así son nuestras organizaciones. Por ahí mostramos solo una parte y todo lo otro ni lo desconocemos, lo desconocen otros. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que explorar cómo nos comportamos, qué es lo que somos, quién, de alguna manera, cómo son nuestras vinculaciones con nuestro entorno, y mostrarlo, sacarlo a la luz. Entonces, a partir de este modelo Iceberg podemos decir que no es suficiente documentación para mostrar la presencia del sector cooperativo y de la economía social. Si ustedes se ponen a investigar, digamos, en su territorio, ustedes quieren saber a lo mejor cuántas cooperativas hay, qué producen, qué vinculaciones tienen, tal vez no esté disponible esa información. Lo mismo puede pasar a nivel regional, a nivel nacional. También tenemos indicadores que son débiles o no son válidos, es decir, no son válidos porque no responden a nuestro principio, a nuestra entidad. O sea, analizar la eficiencia económica sin tener en cuenta la centralidad de los asociados no nos sirve, porque no podemos medir cosas que no tienen que ver con nosotros, ¿sí? Es importante, no digo que no sea importante la eficiencia económica, pero nuestro objetivo como entidades de la economía social no es el lucro, sino que el capital es un medio para satisfacer las necesidades, no es un fin en sí mismo. Entonces no nos podemos medir igual que otras organizaciones o asociaciones económicas, así que cualquier empresa. Y bueno, y esto también que decíamos, la invisibilización nos lleva a subestimar al sector. Por ejemplo, si nosotros no conocemos los procesos de certificación que hacen la producción de ostiones los compañeros, no lo valoramos. O sea, somos capaces de consumir otro tipo de ostiones, pero porque no conocemos tal vez lo que hacen, y a lo mejor la compañera es una vecina y digamos, y no lo conocemos, entonces lo que no se conoce no se quiere, como comentaba Juan. Por lo tanto, toda visibilización contribuye a la jerarquización organizacional, es decir, a reposicionar a nuestra organización en otro lugar. Bueno, y decimos justamente que esta identidad de cooperativismo nos da una ventaja cooperativa. Esta es la frase de la ventaja competitiva. Bueno, nosotros tenemos la ventaja cooperativa, la ventaja de lo que genera el sistema cooperativo por sus propios valores y por el potencial que tiene en sí. Y bueno, el balance económico mide un componente de la matriz cooperativa, o sea, es algo muy pequeñito de lo que significa el cooperativismo. Entonces nosotros no podemos solamente evaluar nuestro desempeño con un balance económico, que si ve las leyes nacionales, económicas, requieren de que nuestras entidades tengamos un balance aprobado, que esté certificado por un profesional de ciencias económicas. Bueno, en Argentina sí calculo que aquí también. Y bueno, pero sin embargo no es suficiente. Y bueno, aquí vamos a lo que el balance social realiza, que digamos que es integral porque complementa lo institucional, lo económico y lo social. Le agregamos y lo ambiental. También es necesario que se tenga en cuenta. Y también decimos que es una herramienta de gestión estratégica que complementa para medir lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es decir, no solo visibilizar lo que hacemos, sino que nos permita gestionar, es decir, que a partir de los datos que generemos con el balance social podamos ir mejorando, generar objetivos de mejora, políticas activas para poder gestionar y que crezcamos sin esa crisis de identidad, en función justamente de lo que somos.
Por eso decimos que el balance social cooperativo es una métrica que nos permite crecer sin crisis de identidad, es decir, con sostenibilidad. Y bueno, esto por ahí una imagen a modo de chiste, por ahí uno dice, bueno, salir del más o menos, una frase que por ahí solemos mencionar allá en Argentina, que salir del más o menómetro, es decir, bueno, ¿y cómo está? Más o menos bien. ¿Pero qué es más o menos bien? ¿Cómo está la cooperativa? Más o menos bien, pero ¿qué? Entonces, bueno, podemos ver el hombre que espía, digamos, con un agujerito, las redes sociales, lo que me dijeron que está lloviendo y le dice al otro, me has mentido, puedo verlo todo desde aquí. Y en verdad, cuando a través del conocimiento, cuando generamos conocimiento, a través, bueno, de la ciencia, que podamos realmente observar la realidad desde otro punto de vista, un punto de vista objetivo, a través de un método específico, obtener los datos, podemos pararnos del otro lado y decir, no, la realidad es esta otra, no es la que te contaron. Y bueno, y ahora vamos a lo que nosotros definimos como balance social. Sí. Sí. Para que no se nos duermen, a ver, a ustedes, digamos, ¿alguien conoce lo que es un balance social? ¿Ha tenido alguna idea, contacto con un balance social? No. ¿Nadie? ¿Sí? A ver acá la compañera nos va a comentar. Hola. He tenido una noción de lo que es balance social porque Chile está país. Ya. Tengo una noción de lo que es balance social porque en Chile existe una cooperativa que se llama Copeuch. Y Copeuch es la única, creo, en Chile que hace balance social. No sé hace cuánto tiempo. Y Colum, la va a empezar a hacer también. Eso es todo mi conocimiento. ¿Pudiste chusmear a ver qué? Ya se lo leyó todo. Lo leyó todo, pero no quiere decirlo para que no le haga hablar. ¿Pudiste? Sí. Sí, bueno, le eché una miradita más profunda, pero para que comenten los demás también, ¿o no? Ah, ¿no? Una parte contabilizada. Sí, o sea, no. En realidad, el balance se hace una contabilidad total de todo el año, de todos los ingresos, los egresos. Entonces, ya al final, los asociados que tienen sus acciones en Copeuch, como decía la señorita ya, reciben algunos remedios, como la platita, La remuneración. esa cosa. Los excedentes. El balance se logra eso. Pero El balance económico sería ese contable. Ese balance contable, financiero. Pero el balance social es lo macro, mide todo. Del bienestar humano. El bienestar de la cooperativa, el cumplimiento de los pilares o de los principios, mide todo, es integral. No es solo la parte económica, porque la parte económica es súper fácil de medir. O sea, raya con la suma, estado resultado, hay ganancia o no hay ganancia, remanente como se dice en la cooperativa. Pero el balance social es más complejo, por eso es difícil de implementarlo, porque tiene obviamente otros indicadores y otra metodología. Y ahí en la metodología ahí sí que no sé. Ayer contar algo, también algo bonito. Y tiene que ver con la responsabilidad social, empresarial, digamos, desde otra perspectiva, que la cooperativa asume. Que los balances sociales se hacen con responsabilidad social, más que en términos de responsabilidad económica. En cuanto yo tengo de relación social con las comunidades circundantes, las cuales son objetivos y las cuales no son objetivos. Bien. Eso, A ver, acá el compañero. Sí, en realidad no había escuchado nunca de balance social, pero sí de balance triple resultado, que me parece que por lo que escucho se parece, porque son las empresas que reportaron.
ganancia económica, pero también aportes sociales y medioambientales, con indicadores muy claros y con gráficos, tratando de llevar el lenguaje del reporte económico a las áreas social y medioambiental. No voy a hacer Ningún spoiler, yo estudié con Gerardo Huícar de la banca ética en enero, pero sí les puedo contar algo muy entretenido que tiene que ver, nada que ver con la metodología que tú vas a tocar sobre el balance social, que lo estamos incluyendo en las nuevas normas chilenas de economía circular en construcción. No como un balance social como tal, pero sí estamos incluyendo los indicadores y los atributos de satisfactores, tal como se incluyen en el balance social y como se incluyen desde el punto de vista de Martínez, para poder evaluar la circularidad no solo desde una mirada de flujos y recursos, energía, agua, materiales, sino de cómo esto influye en el bienestar de las personas y de las sociedades. Ustedes van a poner unas 3 semanas más, un mes más, poder entrar a la consulta pública, revisarlo y hacer sus comentarios. Creo que está muy bonito y es un tremendo paso que se está dando desde el Estado de Chile para poder empezar a validar temas que no sean solamente un balance contable o que no sea solamente algo estrictamente de recursos y materiales. Eso. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, yo solamente me voy a convertir en una exploradora asociándolo con la certificación B. Me imagino que el balance social tiene que ver con trabajar con la variable institucional, económica, social y ambiental, con determinadas variables, ¿cierto? Y analizar y darle un peso. A lo mejor una cooperativa puede ser más potente en temas lógicamente sociales, que es lo ideal, pero a lo mejor está más disparada en temas ambientales. Y el tema económico también es un análisis que tiene que ver con lo institucional, con la gobernanza. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Bueno, todo lo que ustedes han comentado, eso no es. Justamente tiene que ver con el balance social, y van a ver que digamos, tiene un condimento particular que lo distingue, digamos, de otros tipos de digamos, de balance social cooperativo, es decir, que nosotros vamos a desarrollar, que tiene puntos en común con lo que es el balance social a nivel de otras empresas y otros tipos digamos, de indicadores de gestión que se pueden hacer para, digamos, que vinculan con la comunidad, pero vamos a ver que nuestra columna vertebral, nuestro foco, ¿dónde va a estar puesto? ¿Qué les parece? La gobernanza. Que estuvimos viendo toda la mañana. Pues es la gobernanza que tiene que ver con la participación. Los principios. Bien. Los principios, por supuesto. Muy bien. O sea, va a tener el matiz de todo este enfoque institucional, ambiental, social y económico a la luz de los principios cooperativos, ¿sí? Y nosotros, ¿por qué decimos que es una herramienta de gestión? Nos va a llevar al corazón de la organización, a lo que es y a lo que hace nuestra organización, analizando su identidad, sus características distintivas, porque también, como dice el compañero, a lo mejor hay entidades que están más enfocadas en lo ambiental porque trabajan directamente con la producción agraria, con la producción de ostiones. Entonces, va a tener algunas más vinculaciones, digamos, con el medio ambiente, otros con lo social. A lo mejor hay cooperativas de profesores, de profesionales, ¿sí?, que van a tener otro tipo de foco, pero no van a dejar de integrar todos los aspectos. Bien, y por ahí más entrando en lo metodológico del balance social,
Nosotros definimos el balance social, cooperativo, bueno, y mutual, porque nosotros desarrollamos, digamos, en Argentina hay una gran cantidad de mutuales, ¿sí?, que son primas hermanas de las cooperativas, y nosotros, digamos, desarrollamos ambos balances sociales. Pero bueno, lo que refiere al balance social cooperativo en sí, el resultado de una investigación científica que dota a las entidades de una herramienta de gestión fundamental para conocer, perfeccionar y mejorar su acción socioeconómica, tanto en lo interno como en lo externo. Fíjense, una investigación científica, o sea, tiene un método, como dijo la compañera, yo veo un montón de indicadores, pero bueno, no sé cómo se hacen. Pero sin embargo, dentro de ese método, ustedes hoy ya hicieron un pasito. Porque todo este trabajo de analizar los principios, ¿sí?, y de decir qué significa. Pero nosotros no queremos buscar, ya podemos retirarnos. Sí, por favor. Muchísimas gracias por su participación. Un gusto. Mañana nos volvemos a ver. Un gusto. Mañana es prueba. Mañana es prueba. Después pidan a su compañero lo que diga. Justo de lo que hemos grabado. A las 9 de la mañana hay prueba. Control. Ustedes hoy hicieron un pequeño paso de lo que es el método científico de balance social. Porque, como les dije, digamos, nosotros partimos de los principios cooperativos. Y para partir de los principios cooperativos, analizamos qué significan y los adaptamos, o de alguna manera, qué significa para mi organización el principio de asociación abierta y voluntaria. Si una organización de pescadores, ¿puede ingresar cualquier persona que no sea pescador? O sea, le vamos a dar a ese principio el matiz o la característica de mi organización. Ustedes, cuando analizaron y pensaron esas palabras que definían, tuvieron que sintetizar en esas palabras, de alguna manera interpretaron, pero digamos, quedó a la luz, salió a la luz de que ustedes también pensaban en sus organizaciones, aquellos que participan en cooperativas o que están en vinculación, cuando hablaban de, por ejemplo, de la corresponsabilidad. Saben que cuando uno ingresa a una organización cooperativa tiene que cumplir derechos, o sea, va a adquirir derechos y tiene que cumplir con obligaciones. Entonces, lo mismo pasado, bueno, con lo que lo hablaron ahí directamente en el control democrático, ¿sí? O sea, de alguna manera ustedes, cuando analizaron los principios, pensaron en cómo llevarlo, cómo se practica en sus organizaciones. Entonces, nosotros con este digamos, método o esta investigación científica, de alguna manera, a la luz de los principios cooperativos, vamos a ir llevándolos a indicadores que sean medibles, que puedan medir el accionar cooperativo. Es decir, que lo que nosotros hacemos refleje lo que decimos que somos, que está plasmado en nuestros principios. Si somos cooperativa, tenemos que de alguna manera poder medirnos en el cumplimiento de estos principios. Por ahí viene la vuelta, la mano, digamos. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, y acá aparece una palabra, complejidad. Es una herramienta, seguimos con la definición de balance social, para analizar y evaluar la complejidad de una organización. Bueno, la complejidad nosotros, cuando, digamos, desarrollamos nuestras capacitaciones en balance social, tomamos la teoría de la complejidad como una de las bases, porque hoy en día, digamos, toda organización tiene su complejidad y tiene, digamos, tantas aristas las cuales uno empieza a ver un problema que surge o una situación a resolver, nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de áreas, personas,
que tienen, o digamos, cuestiones que están involucradas con esa cuestión pequeñita que tal vez surgió. Inclusive que tienen que ver tal vez con la comunidad. O sea, empezamos a, digamos, entrelazar un montón de cuestiones que tienen que ser contempladas de alguna manera, y en el balance social es muy importante que eso esté reflejado. Como decíamos, que nos permite evaluar de manera integral, de manera socioeconómica, y que para poder implementarla necesita un expertise, un aprendizaje, formarse en competencias, ser competentes para poder desarrollar, digamos, poder utilizar esta herramienta. Y algo muy importante, la capacitación que hablamos, el desarrollo de inteligencias y entrenamiento. Van a ver, digamos, que esta metodología de trabajo, nosotros nos focalizamos en el desarrollo de inteligencias múltiples adentro de las organizaciones, porque el balance social que nosotros proponemos tiene que ver con que sea participativo, que puedan participar los propios miembros de la organización en un equipo interno, que no quede solamente un externo que como un contador que le va a hacer el balance económico, porque es muy importante que los propios integrantes de la organización sean los que reflexionen sobre su propio accionar y sobre lo que su propia organización es y hace. Entonces, en este proceso, nosotros valoramos que el balance social es una herramienta, pero que quede instalada en la organización. No que sea alguien que viene, le pide los datos, le arma el cuadrito y le dice estos son sus indicadores. Sí necesita el apoyo de un externo que pueda guiarlos, que pueda ayudarlos a pensar tal vez sus propias sus organizaciones, qué medir, cómo generar esos instrumentos para hacer las mediciones, pero digamos, seguramente un empleado, un trabajador va a saber cuáles son los problemas de los asociados, que a lo mejor viene un externo y desconoce eso. O un consejero, un miembro del consejo, puede también plantear un problema que si viene un externo no va a salir ese problema seguramente. Entonces es muy importante que este trabajo, esta investigación, que es el proceso del desarrollo de la herramienta de balance social, sea participativa. Bueno, y fíjense que acá este gráfico dice esforzarse con las herramientas incorrectas nunca nos dará resultados. Es decir, si nosotros seguimos trabajando en base a los datos que nos da un balance económico, bueno, a ver, hubieron más excedentes que respecto al ejercicio anterior, pero es como el PBI, o sea, no nos dice mucho más, que no nos refleja más que una actividad meramente económica. Pero si a lo mejor parte de ese excedente, que digamos que después no es finalmente repartido, fue invertido en educación, fue invertido en actividades que favorecieron a nuestros asociados, a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, o a lo mejor nosotros colaboramos con instituciones locales en las cuales los hijos de nuestros asociados participan ahí, o sea, generamos desarrollo local. De alguna manera generamos un mayor valor agregado que el que puede reflejar un balance económico. Bueno, ¿y para qué sirve el balance social? Para evaluarnos en identidad, a la luz de los principios, en el cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿sí? Nosotros tenemos objetivos, toda cooperativa tiene su objeto social, el para qué está, el para qué necesidades se propuso satisfacer a través
de su conformación, que figura en su estatuto, a través de su misión y su visión. Los que son de cooperativas y tienen bien definida la misión y la visión, ¿la conocen? ¿Sí? A ver, comentaron la misión. Pobre. Hola. No, pero ¿te acordás algo? No. Sí, pero... Ella no hace ese resto, ¿no? ¿Alguien sabe la misión y la visión de su organización? Vieron que es algo que es difícil, a veces ni los propios consejeros la saben, ni los gerentes, porque muchas veces queda como los principios, ¿no? Enunciada, pero después no se vive. No se vive, no se pone en práctica, no se mide. A ver, ¿estamos cumpliendo con lo que nos propusimos que vamos a cumplir? No sabemos. Vamos andando, vamos tratando de sobrevivir, ¿sí? Pero cuán importante es todo poder generar nuestro plan de gestión y nuestra planificación a la luz de esa misión, de esa visión, de nuestro objeto social, de nuestra identidad, ¿sí? Bueno, y eso de misión, visión, yo he estado viendo últimamente que ha cambiado bastante el propósito. Está tomando un giro, por lo menos la empresa privada, salirse un poco de la misión, visión y empezar a entender el propósito de la organización. Eso también quizás en las cooperativas no va por el mismo lado. De que ya no es misión, visión, sino que lo integra mucho más como el propósito de la organización. Sí, pero el compañero dice que es distinto la misión y la visión que el propósito. Pero en definitiva, el propósito es el para qué estoy. Bueno, ¿cómo definir propósito? Personal organizacional. El personal es ¿Qué es un propósito? Lo que nos mueve. Lo que nos mueve. Claro. Y bueno, en definitiva, la misión y la visión constituyen a eso que nos mueve, para dónde vamos. Claro. Sí, pero son más largos. Entonces hay que preguntarle al consultor que lo escribió, ¿qué dice? Mire lo que dijo el compañero, a ver. El propósito hoy en día, y es lo que se está promoviendo en realidad, es que sea una frase corta que represente los valores, el para qué está y para dónde va la organización, en una frase corta, porque todos aquellos que son parte de la organización se lo tienen que saber. Pero la misión y la visión pueden ser más de 6, 7 líneas, que habría que aprendérselas de memoria, además de aprender algo que no comprendo, y que a veces somos los mejores de Latinoamérica, todo eso se describe, casi en copiar y pegar. Pero el propósito, como dice acá mi compañero, es lo que de una otra manera se puede aprender la organización completa. No solo la gerencia, no solo los ejecutivos, sino que cualquiera que pertenezca a su organización puede decir cuál es el propósito. Entonces, simplifica, pero genera cohesión respecto a un mismo objetivo. Bien, en sí no es, dividir misión, visión, propósito como cosas distintas. O sea, en definitiva estamos hablando de qué nos mueve, hacia dónde vamos. Y fíjense que esto que ustedes dicen, el consultor que redactó la misión y la visión. A ver, la misión y la visión deberíamos redactarlo los mismos integrantes de la organización, los que la estamos gestionando, las juntas de asociados. No, se hacen talleres con la organización, pero... La termina redactando el consultor. Bueno, a ver, es lo mismo que hicimos con los principios. Si nosotros leemos tal cual y nos aprendemos de memoria los principios, ¿de qué nos sirve? Ahora, ¿a ustedes les sirvió pensar en palabras? Miren qué simplificadito con lo largo todo lo que leyeron. Miren cómo quedaron resumidos. Y lo entienden así más que ¿se acuerdan todo lo que leyeron para repetirlo? No, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, es el mismo proceso, ¿sí? Si ustedes van a sus cooperativas y les llevan estos mismos afiches, estas 3 palabras por principio, ¿no sería mucho más fácil para ellos aprenderlo? Porque en definitiva, después le van sacando la foto y se lo llevan a sus compañeros. Pero en definitiva, eso se trata, de que podamos vivir
a la organización que podamos vivir eso que somos, de manera, o sea, que sea algo simple, algo que todos lo puedan interpretar, todos los integrantes en cualquier nivel, desde los consejeros, los trabajadores, hasta el último asociado, hasta el asociado más nuevo, que pueda conocer, digamos, la esencia de cada principio, la esencia de la organización y el para qué está, el propósito. Porque en definitiva, conocer te hace ser parte y te hace justamente querer. No se ama lo que no se conoce. Entonces, uno cómo realmente va a querer. Por ejemplo, el modelo cooperativo, aquellos que están pensando en formar su cooperativa. ¿Cómo van a elegir este modelo si no lo conocen? Sí, en cuanto a la parte de la semántica o las palabras, no es menor porque las palabras las palabras son aquello que en idea quiero expresar y me quiero comunicar. Ahora, lo que dice Ximena recién es muy importante que más allá de palabras lindas, más extensas, llamémosle visión, misión, propósito, haya claridad en lo que somos, algo que hemos dicho al principio, y que esa claridad se traduzca en una coherencia entre lo que decimos que somos y lo que somos realmente. Y lo que hacemos. Porque nos van a mirar más los asociados a la comunidad por los actos, por los hechos. Las palabras son importantes y pueden ser muy lindas, más adornadas, menos adornadas. Pero lo importante es que se traduzcan en hechos. Entonces, como bien dice Ximena, no sirve repetir de memoria, sino comprender el significado, digamos, la significatividad o la significación de los conceptos, el para qué estamos, a quiénes servimos, a quiénes nos debemos, y eso nos hace replantear esto que hoy decían ustedes de tener espacios de reflexión, darnos cuenta que nos estaba faltando mirarnos desde otro lugar, desde el 6, desde el 9, es decir, pero no para estar todo el día o todo el tiempo discurriendo filosóficamente, sino también para en la práctica. ¿Cómo podemos mejorar aquello que estamos haciendo y nos damos cuenta que hay debilidades? Y una frase que dice siempre nuestro compañero Enzo, que Manuel lo conoce, es el tema de la fortaleza de descubrir y trabajar o mostrar las debilidades. ¿Qué juego de palabras? La fortaleza de mostrar las debilidades. Lógicamente que una campaña de marketing me va a decir, no saques en el balance social que mi porcentaje de participación acá, allá, no saques todo el detalle. Sí, mostrame cuál es la radiografía de cómo están, por ejemplo, después vamos a ver indicadores, pero en género. O sí, mostrame en los rangos de edades que tenés más jóvenes o que tenés menos jóvenes. Y si tenés pocos jóvenes o ninguno, mostralo porque te tenés que proponer, no para mañana, pero sí para un futuro cercano, incorporar jóvenes a tu cooperativa. Pues si esa cooperativa tiene certificado de defunción a corto plazo. A nosotros nos ha pasado con cooperativas, hoy hablamos de un promedio elevado, y nos ha pasado con mutuales en Argentina que tuvieron que reformar su estatuto porque las mutuales admiten asociados activos de distinto tipo, y tuvieron que ampliar el asociado activo porque con los que tenían andaban un promedio de 70 años entre los activos y los dirigentes. Es decir, sentados en una reunión nos dijeron, nosotros en 10 años, primero que biológicamente no estábamos, nos dijeron con otras palabras más duras, y no estaba más la organización. Si no cambiaban, por ejemplo, una cuestión jurídica y una decisión política más que una cuestión jurídica, ampliarse. Se habían dado cuenta que se habían cerrado durante muchos años. Fíjense qué cosa, hacerlo al último momento, una reforma de estatuto, que haber estado evaluando esto con tiempo, ¿no? Y haberlo pensado antes, ¿no? Creo que estamos... Sí, ya estamos con el tiempo, estamos en esta última diapositiva. Bueno, y en definitiva, ¿por qué decimos que es una herramienta de gestión? Porque nos va a permitir definir mejoras y crecimientos, ¿sí? A partir de poder medirnos, mostrarnos y sabiendo cuál es nuestro norte, nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito,
en función de nuestra identidad. Fíjense cómo nos vamos enmarcando y nos va definiendo el camino, ¿sí? El tema es encontrar esos indicadores que nos va a proveer este balance social para poder justamente no solo vernos en un espejo, mostrarnos, poner una fotito, sino que proyectarnos en crecimientos futuros, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a cerrar por el día de hoy. Mañana vamos a seguir con el balance social y vamos también a desarrollar lo que es, para mostrarles lo que es la herramienta de autogestión, que es lo que ustedes se van a llevar en este programa. Este programa de red cooperativa, no en este módulo solamente, ¿sí? Y bueno, esperemos que mañana esperemos poder contar con ustedes, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por todo lo que le han dedicado.